Bueno, como su nombre lo dice, la anatomía proviene del griego anátome, que es cortar a través o disección, y es la ciencia que se encarga de estudiar la estructura y morfología de los organismos. ¿Estructura a qué se refiere? Se refiere al componente o todos los componentes del, que forman parte de la estructura anatómica de nuestro cuerpo, ¿verdad? Ya sea los huesos, los músculos, los ligamentos, los tendones, nervios, órganos, la fascia. Entonces, gracias a la anatomía nosotros podemos estudiar toda esa estructura y su morfología. La morfología se refiere más bien a las estructuras pequeñas, a las estructuras microscópicas, ¿sí? Que solamente se puede observar con un microscopio electrónico, ya sea en ese caso las células, el metabolismo que se produce en las células, cómo se produce la circulación sanguínea, cómo se produce el desplazamiento de la información del sistema nervioso central que vendría a ser el cerebro, porque el cerebro es lo que envía la orden para que nosotros podamos realizar algún tipo de movimiento. Entonces, gracias a toda esa morfología, uno puede ir estudiando, ¿sí?, de forma sistemática la anatomía. A modo de describir el inicio del estudio de la anatomía, ¿sí? Esto aproximadamente en el año 500 a.C., ¿sí? Los egipcios pudieron desarrollar las primeras descripciones anatómicas en papiros egipcios. O sea, ellos ya pudieron ir mirando y observando, ¿sí?, para llevar a cabo la momificación de los emperadores en esa época. Entonces, la momificación tuvo origen en doctrina religiosa, se daba la preservación de los cuerpos para la espera de la resurrección. Entonces, por medio de papiros, ellos ya pudieron ir desarrollando y estudiando de forma muy básica las estructuras anatómicas, y ya realizaban ellos disecciones anatómicas en ese entonces. Hipócrates, que es el médico griego considerado el padre de la medicina y creador de las ciencias anatómicas, por eso está el juramento hipocrático, ¿verdad?, que nosotros los personales de blanco realizamos ese juramento. Enseñaba la anatomía humana en Grecia, ¿sí?, y decía que la naturaleza del cuerpo es el origen de la ciencia médica, gracias al estudio que se realizaba en ese entonces, y que no se puede entender la naturaleza de las partes del cuerpo sin entender la naturaleza del organismo entero. O sea, porque todo el organismo trabaja en un todo, ¿sí? Todos trabajan en conjunto, entonces por eso no se pueden desprender unos de otros. Hipócrates realizó un tratado sobre fracturas, dislocaciones, que vendría a ser las luxaciones, que es cuando el hueso sale de su lugar, cuando se dice de forma vulgar, pero se llama luxaciones. Revela un conocimiento avanzado sobre los huesos, músculos, tendones y ligamentos. Hipócrates ya pudo realizar el estudio, o un estudio más específico, sobre los huesos, sobre los músculos, tendones, ligamentos, ¿sí?, a pesar que en esa época estaban prohibidas las disecciones anatómicas. Aristóteles fue el primero en utilizar el término de anatomy, que significa anatomía, que viene del latín, ¿sí?, que es cortar o separar. En cambio, Galeno, que era un estudioso, ¿sí?, estudió muchos artículos y documentos de Hipócrates. Él se fue perfeccionando y sostuvo como tesis que la salud del individuo se basa en el equilibrio entre la sangre y una serie de humores conocidos como bilis amarilla, bilis negra y flema. O sea, Galeno ya pudo realizar un estudio
más detallado, ¿sí? A nivel de la célula, a nivel de la sangre. Él ya pudo ir descubriendo algunos componentes de la sangre. Y fue pionero en la observación científica de los fenómenos fisiológicos, o sea, la fisiología, el comportamiento de las células, para realizar algún tipo de movimiento, y practicó numerosas disecciones que le permitieron identificar 7 pares de nervios craneales. O sea, Galeno en ese entonces, en esa época, ya pudo identificar, gracias a las disecciones que se pudo realizar en el sistema nervioso central, o sea, en el cerebro, 7 pares craneales. En total hay 12 pares craneales. Él ya pudo identificar 7 de esos 12 pares craneales. Describió las válvulas del corazón. Como ustedes saben, aquellas personas que ya tuvieron la posibilidad de estudiar anatomía, el corazón se caracteriza por presentar válvulas. Ahora cuando demos anatomía del corazón vamos a ir conociendo mucho mejor. Incluso estableció las diferencias entre venas y arterias. Evidentemente, entre una vena y una arteria hay diferencias. Las arterias se encargan de transportar sangre oxigenada, sangre con oxígeno. En cambio, las venas se encargan de transportar sangre sin oxígeno. Esta sangre sin oxígeno que transportan las venas tienen que volver al pulmón, porque el pulmón es el que se encarga de oxigenar nuevamente la sangre. Logró demostrar que las arterias no transportaban aire, sino oxígeno, ¿sí? Luego tenemos Leonardo da Vinci, que uno de sus tantos proyectos era la idea de tener finalizado para el año 1510 su tratado de anatomía. Trabaja junto a Marco Antonio, ¿sí? Y ella pudo describir órganos y el estudio de la fisiología humana. En el año 1832, gracias a la ley de anatomía aprobada por el Parlamento británico, ya se pudieron recibir cuerpos o ya se pudo realizar disecciones aprobadas, ¿verdad?, por el Estado, o aquellos cuerpos que no son reclamados o son donados para su estudio en anatomía. O sea, en el año 1832, recién por ley ya se pudo aprobar la utilización de cuerpos humanos para el estudio de la anatomía. En la anatomía se puede estudiar de distintas formas. En primer lugar tenemos la anatomía descriptiva, que se encarga de analizar los apartados y sistemas del cuerpo humano. O sea, gracias a la anatomía descriptiva, nosotros podemos describir las posiciones, los relieves, las estructuras anatómicas, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando hablamos específicamente de huesos, vamos a ver que el húmero, por ejemplo, que es el hueso que se encuentra en el brazo, presenta algunos relieves óseos muy característicos y muy específicos en donde se insertan ciertos tipos de músculos. Entonces, gracias a esa anatomía descriptiva, nosotros podemos solamente con palpar y conocer, ya podemos saber la ubicación exacta de ciertos músculos, o por ejemplo, gracias a la anatomía descriptiva, nosotros podemos saber que la arteria radial, ¿sí?, la arteria radial se encuentra en dirección al pulgar. Entonces acá nosotros encontramos la arteria radial, en donde nosotros podemos palpar el pulso. Es un pulso muy utilizado para tomar la presión arterial. Luego tenemos la anatomía topográfica, estudia el cuerpo a partir de las regiones anatómicas y las relaciones entre sus estructuras y cavidades. Por ejemplo, a nivel abdominal, hay un sistema, voy a anotar aquí. Vamos a suponer que esto que encontramos aquí, este es el ombligo. Entonces, si nosotros hacemos
dos rectas a nivel abdominal, en el abdomen, dos rectas verticales y dos rectas transversales, ¿sí? Acá nosotros podemos estudiar la anatomía abdominal gracias a la topografía. Podemos saber que inmediatamente, ¿sí?, por debajo de las costillas, en la parte media, a esto se le llama epigastrio, ¿sí? Acá podemos saber, por ejemplo, que está el estómago, acá está el hígado, acá está el intestino grueso, acá está parte del estómago también, acá está el páncreas, acá está el intestino grueso, acá está el colon. O sea, gracias a esta topografía que nosotros podemos realizar por medio de cuadrantes a nivel abdominal, podemos solamente con palpar en esa zona, ¿sí? Si por ejemplo a un paciente le duele por encima del ombligo, cerca o por debajo del reborde costal, o sea, del reborde de la costilla, nosotros sabemos que por topografía ahí se encuentra el estómago. Entonces, si nosotros palpamos esa zona y el paciente refiere dolor en esa zona, entonces lo más seguro, lo más probable, puede ser que tenga un problema a nivel del estómago. En cambio, si nosotros palpamos, por ejemplo, o el paciente refiere dolor por debajo del ombligo, a este nivel, ahí por ejemplo se encuentra el aparato reproductor tanto femenino y como masculino. Entonces, gracias a esta anatomía topográfica, nosotros podemos saber qué estructuras es lo que está oliendo. Hasta ahora algunas preguntas se están entendiendo bien. ¿Sí? Ok. Anatomía del desarrollo involucra a la embriología. Evidentemente, ¿sí?, cuando el óvulo, ¿sí?, se encuentra, vamos a dibujar otra vez. Vamos a suponer que esto que vemos aquí, esto es el útero femenino, el útero, ¿sí? Acá tenemos nosotros unas trompitas que se llaman trompas de falopios. Y en esta trompa de falopios se encuentra el óvulo de la mujer, esto que está aquí, el óvulo, ¿sí? Entonces, una vez que el espermatozoide ingresa en el útero, los millones de espermatozoides que ingresan en el útero tienen que llegar a nivel de la trompa de falopio, donde se encuentra el óvulo para producir la fecundación. Entonces, solamente un espermatozoide logra ingresar al óvulo. Y una vez que ese espermatozoide ingresa al óvulo, ahí se produce la fecundación. ¿Qué pasa? Este óvulo fecundado desciende en el útero, desciende a este nivel, en el útero de la mujer, en el útero materno, que es una capa que se llama endometrio. Este óvulo fecundado, cuando ingresa en el endometrio, empieza a crecer, empieza a producir las divisiones celulares, o sea, los cambios genéticos, tanto de la madre como del padre. Muchas veces, cuando este óvulo que fecundó no llegó al endometrio, vamos a suponer que llegó a este nivel aquí, y no llegó al endometrio, esta zona que está aquí no es muy rica en nutrientes. Entonces, acá se produce el embarazo, un embarazo que se llama embarazo ectópico. No sé si alguna vez escucharon ya ustedes. O sea, es donde fecundó, se produjo la fecundación, pero el óvulo no pudo madurar porque no tenía buenos nutrientes. Entonces, ¿qué pasa? Después el paciente, o sea, la mujer empieza a sufrir dolores a este nivel, a nivel del útero. ¿Sí? ¿Se entendió, verdad? Entonces, esa es la anatomía del desarrollo que estudia la embriología. Okay. La anatomía patológica
estudia los efectos de las enfermedades en las estructuras del organismo. O sea, gracias a la microscopía electrónica, a los microscopios, ¿sí? Nosotros podemos estudiar, o se puede estudiar, qué agentes patógenos están produciendo esas patologías. Si es un virus, si es una bacteria, si es un hongo o si es un parásito. ¿Por qué? Porque dependiendo de qué virus o bacteria esté produciendo esa sintomatología, se puede realizar el tratamiento. Eso estudia la anatomía patológica. La anatomía radiológica se engloba dentro de las imágenes médicas y permite un acercamiento a las estructuras internas del organismo, que fue lo que yo les dije. Si un paciente viene con un dolor por encima del ombligo, uno supone por la palpación que está afectado el estómago. Pero nosotros, ¿cómo vamos a confirmar ese diagnóstico? Gracias a un estudio, ya sea una radiografía, una ecografía, una resonancia magnética o una tomografía, gracias a la anatomía radiológica. Es lo mismo que el paciente, por ejemplo, tuvo una lesión en la rodilla. Tuvo una lesión en la rodilla, nosotros hacemos una evaluación de esa rodilla, ¿sí? Y suponemos, no, este paciente tuvo una lesión de ligamento cruzado anterior de la rodilla, mediante las pruebas. Pero, gracias a la resonancia magnética, yo confirmo eso, esa evaluación que yo realizo. La anatomía clínica estudia la relación de las estructuras con la práctica clínica, ¿sí? Gracias a las evaluaciones, ¿sí? Porque hay muchas evaluaciones que ustedes a lo largo de la carrera de enfermería van a aprender. La anatomía quirúrgica relaciona las estructuras anatómicas con su implicación en los procedimientos de naturaleza operatoria. O sea, evidentemente, si se va a hacer una cirugía, un proceso quirúrgico a nivel abdominal, y nosotros queremos, por ejemplo, realizar una extracción del apéndice, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que saber la anatomía topográfica de la zona abdominal para saber en dónde exactamente debemos o se debe hacer esa incisión quirúrgica, ¿sí? La neuroanatomía estudia el sistema nervioso central, el sistema nervioso. Sin el sistema nervioso nosotros no podemos realizar ningún tipo de función. Ahora cuando nosotros demos nuestra clase de neuroanatomía, vamos a estudiar cómo está conformado el sistema nervioso central, el sistema nervioso periférico, ¿sí? Vamos a estudiar los pares craneales, vamos a estudiar la estructura, la anatomía y la fisiología de las neuronas, ¿sí? Que se encargan de transportar la información. Entonces, eso estudia la neuroanatomía. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? ¿Se está entendiendo bien? ¿Se entiende bien? ¿Sí? ¿No hay preguntas? Andrés y Dalina, ¿se está entendiendo bien? Ok. Sí, profe, hay partes que no te escucho muy bien, o sea, se escucha medio bajo. ¿Y ahora qué tal me escuchas? Voy a acercar esta acá. ¿Ahora? Ahora sí. ¿Sabes qué tenés que hacer la próxima vez, Idalina? Tenés que ¿Sí? tratar de utilizar un micrófono, o sea, un auricular, ¿sí? Porque Perfecto. muchas veces en la computadora, por el eco que hay en el espacio en donde vos estás ubicada, no se escucha bien. Entonces, en la próxima clase, cuando sea nuevamente así virtual, trata de tener tu auricular, ¿sí? Por eso nomás. Perfecto. Dale, profe. Noelia, ¿vos me escuchás bien con el auricular, me imagino? Sí, ok, está. Bueno, en primer lugar, en la anatomía, o de lo que nosotros hablamos, ¿sí? En primer lugar, nosotros tenemos la posición anatómica. Esto es lo básico de la anatomía. ¿Por qué es importante la posición anatómica? Porque gracias a esta posición anatómica, nosotros podemos estudiar el cuerpo humano. Podemos decir cuándo es interno, cuándo es externo, cuándo es anterior, cuándo es posterior,
cuándo es superior, cuándo es inferior, o sea, gracias a esta posición anatómica. Y esta es la posición anatómica. El paciente debe estar parado con las piernas semiseparadas y las palmas de la mano deben mirar hacia adelante, como mira aquí. Deben mirar hacia adelante, ¿sí? Esta es la posición anatómica. La cabeza debe estar recta, ¿sí? A esto nosotros le llamamos posición anatómica. ¿Estamos hasta ahí? ¿Sí? Esta es la posición básica para el estudio de la anatomía. Otra cosita, chicos. Acá a mí me marca 9 minutitos. O sea, cuando llegamos a los 1 minuto, vamos a salir, ¿sí? Vamos a esperar por lo menos 5 o 8 minutitos para que me pueda grabar la clase en la computadora y luego, con el mismo enlace y con la misma contraseña, ustedes vuelven a ingresar. Y ahí continuamos otros 40 minutos. ¿Se entendió? Sí, ¿Sí? sí, profe. Ok. Posición anatómica. Posición supina. La posición supina es cuando el paciente está acostado boca arriba. La posición supina es cuando el paciente se acuesta boca para arriba. O también se le dice decúbito dorsal. Posición supina o decúbito dorsal, el paciente se acuesta boca para arriba. La posición prona o decúbito ventral es cuando el paciente está acostado boca para abajo, boca abajo, ¿sí? Y luego tenemos el decúbito lateral, es cuando el paciente se acuesta de costado, apoyado hacia la derecha o se encuentra apoyado hacia la izquierda. Entonces, eso es decúbito lateral. ¿Estamos? Entonces tenemos decúbito supino o dorsal, se acuesta boca para arriba. Decúbito prono o ventral se acuesta boca para abajo. Y el decúbito lateral es cuando se encuentra acostado de costado, tanto hacia la derecha como hacia la izquierda. Luego, de la posición anatómica, que fue lo que les mostré hace rato, vamos a volver acá. Todo lo que ustedes ven así, de frente, todo lo que ven de frente, con el brazo, el antebrazo y la palma de la mano, ¿sí? Todo esto se llama anterior. Anterior quiere decir hacia adelante. Y todo lo que está por detrás se llama posterior. Entonces, anterior es hacia adelante y posterior es hacia atrás, ¿sí? Esto, por ejemplo, es superior, ¿sí? Este es parte media y esto es inferior, parte inferior, ¿sí? Nosotros podemos observar en esta imagen que acá tenemos la cabeza, esto que está acá es el cuello, esto es cuello, esto es brazo, y a los brazos se le llaman extremidades. Este se llama extremidad derecha, extremidad izquierda. Y como los brazos se encuentran hacia arriba, se los llama extremidad superior. Extremidad superior. Extremidad superior derecha, extremidad superior izquierda. Esto que vemos aquí es la parte media. La parte media. Esta es la cavidad abdominal. Esto es el tórax, aquí, donde se encuentran los pulmones. Y esto que vemos aquí se llama extremidad inferior, porque es hacia abajo. Las piernas se le llaman extremidades inferiores. Esto se llama extremidad inferior derecha, extremidad inferior izquierda, ¿sí? Entonces, esta vista es anterior, es hacia adelante. Luego tenemos los planos. Los planos corporales son cortes imaginarios de característica bidimensional que dividen el cuerpo en dos partes. El plano sagital o mediano
es el plano vertical que recorre toda la longitud del cuerpo y lo divide en dos partes perfectamente simétricas, derecha e izquierda. O sea, este plano, a ver otra imagen, esto que está aquí, este plano que está acá, esto que está aquí, es el plano sagital. Entonces, ¿qué va a hacer? Si el plano sagital viene en esta dirección, de arriba hacia abajo, entonces va a dividir al cuerpo en un lado derecho y en un lado izquierdo, de forma simétrica. La misma proporción del lado derecho y la misma proporción del lado izquierdo. Ese es el plano mediano, ¿sí? El plano sagital es un plano vertical paralelo al plano mediano. O sea, acá tenemos nosotros el plano mediano y el plano sagital es esto. Esto es el plano mediano. El plano mediano es esto. Divide al cuerpo en derecho e izquierdo. Y el plano sagital es otro plano que viene de arriba hacia abajo también. También se le llama plano sagital. Pero no divide el cuerpo en dos, ni derecho ni izquierdo. Solamente el plano mediano es el que divide en derecho y en izquierdo. El plano transversal es un plano horizontal que es perpendicular al plano mediano y divide al cuerpo en dos partes, superior e inferior. O sea, si esto es el plano mediano, dijimos que divide al cuerpo en derecho e izquierdo. Y esto que está aquí es el plano transversal, así. Entonces, si el plano transversal, ¿qué va a hacer? Va a dividir el cuerpo en arriba, superior e inferior. Entonces, esto que está aquí, esto es el plano mediano. Divide al cuerpo en derecho, izquierdo. Si hacemos un corte, así, si hacemos un corte transversal, como este corte que vemos aquí, este se llama corte transversal, es así. Entonces, este corte transversal va a dividir al cuerpo en una parte superior y en una parte inferior, ¿sí? Ese es el plano transversal. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Se entendió bien? ¿Sí? Entonces, acá tenemos el plano. Acá tenemos el plano mediano, divide al cuerpo en derecho e izquierdo. Profe, no sé si se me escucha. ¿Te escucho? Yo no pude escuchar la primera parte porque me sacó de la videoconferencia, no sé por qué, y me costó entrar, no me dejaba entrar. De todas formas, Diana, la clase está siendo grabada, así que yo voy a tratar de alzar en la plataforma de la facultad para que puedan mirar nuevamente la clase, ¿sí? Dale, profe. ¿Está? No te preocupes. Bueno, vamos a poner a silenciarle a Diana. Ahí. Entonces, tenemos aquí que el plano mediano divide al cuerpo en dos partes. Derecho, plano mediano, divide al cuerpo, derecho e izquierdo. El plano sagital se encuentra al lado del mediano, del plano sagital. Luego tenemos el plano transversal que divide al cuerpo en superior e inferior, ¿sí? Ese es el plano transversal. Y luego tenemos los ejes. Cada plano tiene un eje de movimiento, o cada plano tiene un eje, ¿sí? Entonces, chicos, como les dije hace rato, falta un minutito. No voy a poder dar todo esto. Vamos a salir dentro de 5 o 8 minutos. Ustedes se vuelven a conectar con el mismo enlace, la misma contraseña. Así me graba la clase. ¿Estamos? Nos volvemos a conectar dentro de 5 a 8 minutos. Sí, profe. Ok, estamos.